Bienvenidos, el tema de hoy es, la necesidad de una autoridad extrabíblica, es decir, una autoridad para el cristiano que se encuentre necesariamente, afuera de la Biblia. Nos preguntamos entonces si en realidad hay necesidad de esto, o si la Biblia sola es suficiente. Los evangélicos dicen que la Biblia tiene que ser la única autoridad en materia de fe y conducta, pero en la Biblia no aparece esta enseñanza o mandato. En ningún lugar de la Biblia dice que debemos seguir solo, o solamente, lo que está en la Biblia. Más bien, al contrario, la misma Biblia enseña la necesidad de una autoridad afuera de ella. La Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. ¿Por qué la necesidad de maestros si la Biblia se autointerpreta y, según dicen los evangélicos, cualquiera puede entenderla con la ayuda del Espíritu Santo solamente? Jesús mismo reconoció la autoridad de un magisterio sobre las Sagradas Escrituras, una autoridad externa a la Biblia con atribución sobre el Antiguo Testamento en materia de doctrina. Esta cátedra o magisterio era el que daba las enseñanzas y las interpretaciones correctas, y Jesús mismo lo reconoció como autoridad. Entonces habló Jesús diciendo, en la cátedra normal de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que les digan que cumplan y guarden, cúmplanlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23:1-3. Jesús se refiere a la cátedra de Moisés y a esta le reconoce su autoridad. Dice que sus discípulos deben guardar y hacer todo lo que ellos enseñen, aunque los mismos escribas y fariseos no cumplen lo que enseñan. Para un evangélico, Jesús debió haber pedido a sus discípulos que guardaran y cumplieran solamente con las enseñanzas que se encontraran en las Escrituras, no con las enseñanzas de algún magisterio conformado por seres humanos que interpretan las Escrituras. Pero ¿es que acaso el magisterio judío de los escribas y fariseos era infalible en sus enseñanzas y en su interpretación de las Escrituras? Debió serlo, al menos en ese momento. Ellos eran la autoridad para interpretar las Escrituras y Jesús reconoce que su enseñanza es correcta. Jesús no hubiera recomendado a sus discípulos seguir a algo o a alguien que pudiera equivocarse en algún sentido y llevarlos al error, porque cumplir y hacer según la enseñanza de los sentados en la cátedra, si estos eran solamente seres humanos, ciertamente no era por su manera de hacer la exégesis de las Escrituras, ni tampoco por su buen ejemplo, porque ellos dicen y no hacen, sino porque tenían el carisma de interpretar por tener el oficio de autoridad en la cátedra de Moisés. Este carisma no es de ellos, sino que fue dado por Dios. Después de la resurrección y la fundación del nuevo pueblo de Dios, el cristianismo, los judíos perdieron esta autoridad por rechazar al Mesías, y Jesús se la entregó a la Iglesia Católica, que tiene ahora el poder de atar y desatar en asuntos de fe y práctica. Mateo 18:18. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando surgía alguna dificultad en su ministerio o alguna divagación en la doctrina? ¿Acaso iban a buscar en la Escritura el texto indicado para solucionar la cuestión? Un evangélico pensaría que sí, y encontraría bases para fundamentar su pensamiento en pasajes como este. Y ellos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. De manera que si tenían alguna duda, si surgía alguna confusión, aquellos primeros cristianos tan solo escudriñaban las Escrituras, buscaban en ellas, y de esa manera sabían si las cosas eran así o si estaban equivocados. Esto es lo que piensa el evangélico, que las Escrituras sean desde el principio la norma para resolver las dudas en materia de fe y conducta. Parece lógico a primera vista y es la forma típica en la que muchos se imaginan que sucedían las cosas. Sin embargo, en el capítulo 15 de los Hechos, a Pablo y a Bernabé se les presenta un gran problema doctrinal. ¿Y cómo lo resolvieron? Ellos no abrieron la Biblia para encontrar la solución, tampoco fueron a la cátedra de Moisés, porque ésta había perdido su autoridad. Sin embargo, necesitaban recurrir a una autoridad que dirimiera el asunto, alguien que sirviera de árbitro. Ellos se refirieron a los apóstoles y celebraron en Jerusalén el primer concilio de la Iglesia, y la resolución de ellos fue como un dictamen del Espíritu Santo. Versículo 28. Era del Espíritu Santo y no había salido por consultar las Escrituras. Además, la decisión cambió el mandato que Dios había dado en Génesis 17:7-10. Queda claro que los primeros cristianos no seguían el principio de solo la Biblia, como tampoco lo hicieron los judíos. Si lo hubieran seguido se habrían topado con este versículo del Génesis 17:7-10 sobre la circuncisión y no hubieran tomado la decisión de cambiar lo ordenado por las Escrituras. Su decisión, además, afectó a todos los cristianos. Entonces el criterio de autoridad en el Nuevo Testamento no es bíblico, es apostólico. Un ejemplo más lo encontramos en Hechos 10:5, en donde un ángel se le aparece al centurión Cornelio, quien queriendo hallar la verdad daba muchas limosnas y oraba siempre a Dios. Entonces Dios le envía un ángel y le dice que mande traer al apóstol Pedro, el apóstol sobre el cual Cristo había fundado su iglesia y le había dado las llaves del reino, por lo tanto era quien tenía la autoridad. Envía hombres y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10,5
5 al 6. Un evangélico pensaría que, como la Biblia es la única autoridad, el ángel debió haber dicho al centurión que para saber lo que tenía que hacer simplemente siguiera las enseñanzas de las sagradas escrituras, y ya, en lugar de mandar traer a un hombre para que le dijera lo que tenía que hacer. Hemos visto que en los tiempos del Antiguo Testamento, aquellos que tenían el oficio de autoridad en la cátedra de Moisés, poseían el carisma para interpretar y explicar al pueblo las sagradas escrituras. No existía la libre interpretación. Los israelitas no iban personalmente cada uno a las escrituras, buscando que Dios iluminara su entendimiento para comprender la Biblia. Abrió, pues, Esdras, el libro, y los levitas, Jesús, Bani, hacían entender al pueblo la ley, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Nehemías 8,5 al 8. ¿Por qué los levitas ponían el sentido de lo que iban leyendo en el libro sagrado? ¿Por qué no se limitaban solamente a leer las palabras fielmente sin agregar nada de su parte? ¿Que no sabían que el Espíritu Santo ilumina a cada creyente sincero para que pueda entender las escrituras? ¿Eran necesarios sus humanos puntos de vista? ¿Acaso eran infalibles en su interpretación? Este versículo deja claro que el pueblo de Dios tenía intérpretes oficiales de las sagradas escrituras, quienes coincidían en sus criterios, y aunque eran dirigidos en lo humano por un sumo sacerdote, era el mismo Dios quien los guiaba en su ministerio. En el libro del profeta Malaquías leemos: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Malaquías 2,7. Se refiere al sacerdocio judío y no a los sacerdotes católicos. De cualquier manera, vemos que los judíos no seguían el principio de solo la Biblia. Si pensáramos como evangélicos habría que corregir este versículo. Algo anda mal con él, porque tiene que buscar el pueblo la ley de Dios de boca del sacerdote, que no se supone que tendría que hacerlo directamente de las sagradas escrituras sin ninguna clase de intermediarios, solo el Espíritu Santo, el creyente y la Biblia. Sin embargo, aquí dice claramente que de boca del sacerdote, porque sus labios guardan la sabiduría. ¿No es la Biblia la única que guarda y contiene toda la sabiduría? Esto da mucho en qué pensar. En 1 de Samuel 3, Dios habló a Samuel, y este no estaba seguro de que fuera Dios quien le hablaba. Entró Samuel en oración para pedir luz y luego consultó las escrituras para saber si la revelación que estaba recibiendo era de Dios. No, él no lo hizo, sino que en cambio fue a ver al sacerdote Elí, para poder reconocer que la palabra era de Dios. No siguió el principio de solo la Biblia para resolver el asunto. En 1 de Reyes 13, donde el varón de Dios se equivocó, porque dio Dios la regla de Deuteronomio 18 sobre cómo distinguir profetas falsos y verdaderos, si es automáticamente claro. En Lucas 24, versículos del 13 al 35, los discípulos de Jesús no lo podían reconocer, a pesar de que caminaba junto a ellos, y aunque él mismo les enseñaba, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24,27. Ellos no comprendieron. Aquí vemos una vez más que la sola escritura no fue suficiente, aunque era el mismo Jesús quien les explicaba. Fue hasta que llegaron y Jesús partió el pan, cuando pudieron reconocerlo. Cuando el rey Josías recibió el libro de la ley, no hizo lo que harían los evangélicos de acuerdo a su principio de solo la Biblia. Este rey, en vez de pedir la inspiración del Espíritu Santo y luego consultar las sagradas escrituras para poder resolver el asunto, fue con el profeta y el sacerdote Elquías para escuchar la interpretación que ellos tenían que darle. ¿Por qué? Porque ellos eran las autoridades que tenían el carisma de la interpretación en ese tiempo. La máxima autoridad, el criterio de autoridad, no era solo las sagradas escrituras, solo la Biblia, sino la correcta interpretación de las sagradas escrituras, que solo poseían quienes tenían el carisma otorgado por Dios. Este carisma no dejaba de ser infalible cuando lo aplicaban o lo ejercían personas que no eran correctas ni buenas. Una prueba de ello es que el sumo sacerdote Caifás profetiza, sin saber que lo hace, que Jesús sería muerto, y la Biblia dice, esto no lo dijo por sí mismo sino porque era el sumo sacerdote aquel año. Evangelio de Juan 11:51. Entonces interpretaba y profetizaba correctamente, no porque fuera justo, o una buena persona, sino porque tenía el carisma de interpretar por tener el oficio de autoridad en la cátedra. Asimismo el Papa como sucesor de Pedro, tiene ahora el carisma de autoridad por ser la autoridad de la Iglesia en este tiempo, y sus declaraciones ex cátedra desde la cátedra o silla, es decir, los dogmas proclamados oficialmente también son infalibles, aunque su conducta pueda no ser correcta o se haya corrompido como sucedió con muchos. En el Nuevo Testamento vemos que este carisma también lo tenían quienes eran las autoridades
autoridades de la iglesia en ese momento, en este caso Pedro, y que intervienen para controlar la interpretación de las cartas de Pablo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20, porque es Pedro el que hace la observación acerca de la interpretación de las cartas de Pablo y no el mismo Pablo, porque Pablo no tiene la autoridad que Jesús le entregó a Pedro. Es interesante notar que Jesús recibe y sigue la tradición, y los evangélicos se oponen a la tradición de la cátedra de Moisés cuando dice, en la cátedra normal de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23,1. Y Jesús recibe esto, por la tradición oral, esta autoridad que tenían los escribas y fariseos para interpretar correctamente las escrituras, autoridad que el mismo Jesús reconoce, estaba basada en el principio de sucesión, comenzando por Moisés, así como la autoridad papal está basada en la sucesión de poder, iniciada cuando Jesús se la dio a Pedro. Los mismos apóstoles hicieron la regla de la transmisión de poder de ser apóstol y obispo, y constituyeron ancianos, obispos, en cada iglesia. Hechos 15:23. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del sacerdocio. Primera de Timoteo 4:14. Un presbítero, es decir, un sacerdote, con la autoridad legítima, porque la recibió de otro autorizado por la comunidad eclesiástica, transmite esa autoridad por la imposición de manos. Nunca se interrumpió la cadena que comenzó con los apóstoles. Esta autoridad extrabíblica, de un magisterio con poder de decisión, también la instituyó Dios en el Antiguo Testamento, cuando mandó que llevaran los asuntos al magisterio, en vez de simplemente consultar su palabra, que en aquel entonces eran el sacerdote o juez, o la persona que Dios ponía sobre la casa de Israel. Jesús hizo exactamente lo mismo, enseñando sobre la autoridad de la iglesia. Cuando haya un problema, no busquen en la Biblia, sino, dilo a la iglesia. Mateo 18:17 al 18. Si la fe del cristiano debe estar puesta únicamente en la palabra de Dios, y no sobre alguna institución conformada por hombres, como lo es la iglesia, porque dice entonces la Biblia en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos. Si solamente la Biblia es la autoridad para el cristiano, ¿qué no debería decir obedeced la palabra del Señor y someteos a ella? Es que habremos de someternos a los dirigentes humanos de una iglesia, no son ellos unos simples mortales, propensos al error, porque es un mandato obedecer a los dirigentes de la iglesia. ¿Acaso han sido garantizados para no desviarse de la verdad? Parece que sí, además de que a ellos les corresponde la correcta interpretación de la Biblia. Escrito está también, edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Si pensamos como los evangélicos, entonces este versículo debería decir algo así como, edificaos sobre el cimiento de la palabra de Dios. Jesús puso dirigentes para su iglesia, Efesios 4:11, y ellos son los administradores de sus misterios. Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4:1. Escucharlos no es simplemente escuchar hombres, sino escuchar a Cristo mismo, y rechazarlos es rechazar al mismo Cristo, e indirectamente al Padre. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Ellos fueron revestidos de la autoridad que Cristo recibió del Padre. Como el Padre me envió, también yo os envío. Juan 20:21. Ellos también fueron garantizados de que no podrían desviarse de la verdad. Mateo 16:18. Puesto que ya nosotros sabemos que, según la propia Biblia, no es ella quien por sí misma sostiene a la verdad, sino que es la iglesia quien lo hace. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. La importancia que le da Jesucristo a la iglesia es demasiada, y la misma Biblia dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, y puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y todo. Efesios 1:22 al 23. Entonces fíjate muy bien, la iglesia es puesta por el mismo Jesucristo por sobre todas las cosas. Esto incluye que la iglesia es puesta por sobre la Biblia. Su autoridad es mayor a la de la Biblia. Los evangélicos lo creen al revés. Ellos creen que la Biblia está por sobre la iglesia, y que la iglesia se debe regir por la Biblia. Pero se han equivocado, ya que esto no es bíblico. Es lo contrario lo que sí es bíblico. Es decir, el hecho de que es la iglesia la que está por cabeza sobre todas las cosas, incluyendo a la propia Biblia. Efesios 1:22. En la mentalidad evangélica, la Biblia es más importante que la iglesia, y el evangélico cree que la Biblia autentifica, o prueba, la verdad de la iglesia. Pero es exactamente al revés como acabamos de ver. Es la iglesia la que autentifica a la Biblia. Si se perdiera la Biblia, la iglesia católica, autora del Nuevo Testamento, seguiría poseyendo toda la verdad que existe en ella, y que fue enseñada por Jesucristo, y que hasta la fecha se ha transmitido fielmente, como lo hizo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia
Iglesia Católica es la madre de la Biblia. Es un error aceptar la Biblia y rechazar a la Iglesia Católica. La Biblia es un libro católico. ¿Por qué entonces lo usan los anticatólicos? Si se acepta a la Biblia, tanto más se debe aceptar a quienes la escribieron y la establecieron como la palabra de Dios. Es un absurdo querer poner a la Biblia como una autoridad sobre la Iglesia. No se confundan. Primero está Cristo, después la Iglesia y después la Biblia. Y no al revés. No entender esto es la causa de muchas confusiones. Muchas gracias por su atención.